Hacéis muy mal en reíros. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Amigos, esta es la historia de cómo Sergio Leone, un director italiano, contra todo pronóstico, cambió las reglas del género del western, que tanto auge había tenido en las décadas del 40 y el 50 en Norteamérica. Así es, y es que hasta la llegada de la trilogía del dólar, los western americanos giraban alrededor de un guión centrado en un héroe de impecable aspecto, ferviente católico que hacía justicia por el débil, respetando siempre la ley, enamorando damiselas y enfrentándose a villanos encarnados en desalmados pistoleros y salvajes nativos americanos. Esto lo podemos ver en clásicos como La Diligencia del año 1939, Centauros en el desierto de 1956 o El hombre que mató a Liberty Balance de 1962. Todas las nombradas interpretadas por John Wayne y dirigidas por John Ford. La realidad es que esta fórmula que tanto interés despertó en su momento parecía comenzar a tornarse un poco repetitiva, perdiendo así parte del interés del gran público. Se equivoca. Fue entonces que el director italiano Sergio Leone, sirviéndose de un joven y poco conocido actor, le dio una vuelta de tuerca a la estructura tradicional del western, creando así un universo radicalmente diferente a lo que el público estaba acostumbrado. Y así fue que nació el Spaghetti Western. Sergio Leone trajo consigo un sinfín de novedades al cine. El desierto ya no era Texas, sino Almería y algunas otras locaciones en España e Italia. Y el protagonista ya no sería John Wayne. El cine tendría ahora otro nombre propio que sería aún más importante. Esa promesa de mirada imponente, pintas desarrapadas, con un cigarro en la boca, barbas y un característico poncho verde, se trataba ni más ni menos que de Clint Eastwood. ¿Quién es ese? Un amigo. El que me ha sacado de la cárcel. En estas tres películas se narran las aventuras del hombre sin nombre, el manco o el rubio. Todos distintos, pero la misma persona. Quédense tranquilos que ahora más adelante les explico esto. Este personaje es un tipo duro, desinteresado, frío, poco hablador y muy amenazante, que se mueve únicamente por dinero o venganza. Y lo más importante es que es extremadamente rápido y jamás falla al desenfundar y disparar su revólver. ¿Qué va a elegir, payaso? Antes de comenzar a reseñar brevemente cada una de las tres películas, debo aclarar que si bien se habla de una trilogía, no hay una continuidad argumental y algunos actores interpretan distintos personajes dentro de las tres películas. Por un puñado de dólares da inicio a esta trilogía en el año 1964. Estamos hablando de una coproducción cinematográfica italo-hispano-germana, al igual que las otras dos películas. Dirigida por Sergio Leone, con Clint Eastwood y Jean-Marie Volonté en los papeles protagónicos. Un forastero, el hombre sin nombre, llega al pequeño pueblo mexicano de San Miguel, donde dos familias de contrabandistas enfrentadas, los Rojo y los Baxter, conviven a duras penas intentando destruirse mutuamente para hacerse con todo el negocio de las armas y el alcohol. Viendo una buena oportunidad para hacer dinero, el hombre sin nombre empezará a ofrecerse a unos y a otros indistintamente en un peligroso juego, con tal de hacerse con un suculento botín de lingotes de oro. Para ser sincero, esta película es una copia exacta del film japonés Yojimbo, dirigido en 1961, solo 3 años antes, por Akira Kurosawa. Podríamos decir que lo único que se cambió fueron katanas por pistolas.
Puesto que los productores del film italiano no pagaron derechos, la productora japonesa denunció y ganó el juicio. Y obtuvieron el 15% de ganancias, así como los derechos de distribución en Japón, Corea del Sur y Taiwán. La música de Ennio Morricone recibió el premio Nastro di Argento en Italia. Las míticas locaciones de rodaje fueron en Madrid y Almería en Andalucía. Vale decir que Clint Eastwood fue la segunda opción del director. En principio se le ofreció el papel a Charles Bronson, pero este lo rechazó. Este film de bajo presupuesto, contra todo pronóstico, resultó ser un éxito total de recaudación, por lo que Leone se apresuraría a filmar al año siguiente una segunda película repitiendo la fórmula, pero con mayor presupuesto. La muerte tenía un precio se llamó En España, y por un puñado de dólares más en Hispanoamérica. Se estrenó en 1965. Repiten Clint Eastwood, Jean-Marie Volonté y se suma Lee Van Cleef, que hace una interpretación impecable compartiendo protagonismo con Eastwood. Dos cazarrecompensas están buscando al mismo hombre, el Indio, interpretado por Jean-Marie Volonté, un forajido que se escapó de prisión gracias a su peligrosa banda de 14 pistoleros. El rubio, Clint Eastwood, y el coronel Douglas Mortimer, Lee Van Cleef, deciden unir fuerzas para encontrarlo, aunque cada uno tiene un motivo muy diferente por el que desean enfrentarlo. Mientras el rubio solo quiere el dinero que se ofrece por la recompensa, Douglas Mortimer, en cambio, quiere matar al indio por lo que le hizo a su hermana. Y para lograr sus objetivos, ambos deberán asociarse, para juntos dar caza a este peligroso pistolero, cuestión que no será para nada fácil. La música de Morricone juega un papel fundamental en esta película, y es parte del argumento mediante unas cajas musicales que poseen un gran peso en la trama. A diferencia de su antecesora, la primera película, Por un puñado de dólares, en esta está todo hecho a lo grande, más medios, una historia con más matices, más personajes y más actores. El salto de calidad es exponencial. Personalmente creo que es más elegante y compleja que Por un puñado de dólares y más tensa y comprimida que El bueno, el malo y el feo. Y ahora sí, finalmente llegamos a la película que probablemente todos conocen y pone un broche de oro a esta fantástica trilogía, que no es trilogía, pero bueno, ustedes me entienden. El bueno, el feo y el malo en España, o El bueno, el malo y el feo en Hispanoamérica, se estrenaba tan solo un año después de La muerte tenía un precio en el año 1966. Los protagónicos son Clint Eastwood como el bueno, Lee Van Cleef como el malo y Eli Wallach como el feo. En este film, Sergio Leone tira la casa por la ventana y aumenta sustancialmente el presupuesto. El bueno, apodado Rubio. El malo, alias Sentencia, u Ojos de Ángel en Hispanoamérica. Y el feo, alias Tuco, y cuyo nombre completo es Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, son respectivamente un cazarrecompensas, un asesino a sueldo que luego deviene en sargento del norte sin escrúpulos y un ladrón. Los eventos transcurren en un ambiente del viejo oeste durante la Segunda Guerra de Secesión norteamericana. Después de una descripción y situación de los personajes, así como otros eventos donde el feo y el bueno se conocen, el feo lleva al bueno a morir al desierto por venganza. Y así se cruzan con una diligencia del Ejército del Sur, en la cual un soldado moribundo da a conocer la localización de un tesoro en monedas de oro. Para ser más preciso, $200.000 enterrados en una tumba a cambio de agua. Pero resulta que muere sin que ninguno de los dos protagonistas tenga la información completa. Al feo le dijo el nombre del cementerio, Sade Hill, y al bueno le dijo el nombre de la tumba donde estaba enterrado el tesoro. Así, cada uno posee la mitad del secreto, por lo que vuelven a asociarse y emprenden rumbo al cementerio con la esperanza de conseguir el oro.
En el camino suceden varias complicaciones, incluido un encuentro con el malo, del que logran escapar, y finalmente un duelo entre tres en un círculo central empedrado del cementerio, sin precedentes hasta entonces en la historia del género. Y hasta aquí esta breve referencia acerca de la trilogía del dólar. Este video se lo dedico especialmente a Hilda, que me lo pidió. Sería de gran ayuda para mí si te suscribís, si le das a like y comentás. Gracias por llegar hasta acá, saludos y nos vemos en un próximo video.